Vi a mi mujer bajarse de un coche que no era el nuestro. Llevaba una chaqueta roja que yo no le conocía, el pelo suelto, algo que solo hacía en ocasiones especiales, y una sonrisa que no era para mí. No estaba espiándola, lo juro. Fue pura coincidencia. Yo había salido antes del trabajo, pensando en sorprenderla con una cena. Pasé por la zona de Ruzafa para comprar sushi en su sitio favorito, cuando vi el coche aparcado. Un BMW negro. No me llamó la atención el coche, sino la silueta que salió del asiento del copiloto. Era ella. Laura. Con ese gesto de coquetería que usaba cuando estaba cómoda, cuando se sentía deseada. El tipo se quedó dentro del coche. Ella se inclinó por la ventana, dijo algo que no escuché, y luego se echó a reír. Esa risa, hacía meses que no la soltaba conmigo. Después cerró la puerta con cuidado, como quien no quiere hacer ruido, y empezó a caminar calle abajo, sin verme. No la seguí. No hice ningún escándalo. Solo volví al coche, con la bolsa de sushi en la mano y el estómago completamente cerrado. No sé qué fue peor, verla así, o darme cuenta de que esa versión de ella ya no existía conmigo. Durante el camino de vuelta, empecé a hacer memoria. ¿Desde cuándo Laura se reía así? ¿Cuándo dejó de abrazarme por la espalda cuando cocinaba? ¿Y cuándo empezó a ducharse con la puerta cerrada, si antes siempre la dejaba entreabierta? Esa noche no dije nada. Puse la mesa. Cenamos en silencio. Ella dijo que había tenido un día agotador en la oficina. Yo asentí, comí 2 bocados, y después me encerré en el baño. Vomité sin ruido. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Pero algo estaba claro, esa chaqueta roja, yo no se la había regalado. El sábado siguiente, Laura dijo que tenía una comida con sus compañeras de trabajo. A mí me dio exactamente igual. Ya no era cuestión de confianza, era cuestión de observar. Desde aquel día de la chaqueta roja, me convertí en un tipo callado, paciente, frío. Le dije que no podía acompañarla porque tenía que pasar por la tienda de mi hermano a ayudarle con unas estanterías, lo cual era cierto, pero omití un detalle, salí de casa mucho antes que ella. Me llevé la furgoneta de reparto de la empresa, me estacioné a 3 calles de donde supuestamente iba a encontrarse con sus amigas y esperé. No con nervios. No con miedo. Esperé con una calma que me asustaba. Me senté con una botella de agua, sin música, sin distracciones, solo mirando hacia el cruce. Si ella aparecía sola, iría a la comida y volvería a casa, sin más. Si aparecía acompañada, tendría que tomar decisiones. Laura apareció a las 13:12. No venía sola. El mismo BMW negro se detuvo frente a la cafetería. Esta vez, ella salió del asiento del conductor. Lo había conducido ella. El tipo bajó después por el otro lado, muy cómodo, como si no fuese la primera vez. Iban riendo, pegados, con una confianza que no se tiene con una amiga del trabajo ni con un primo lejano. Él no la tocaba, pero tampoco hacía falta. Ella se colocaba el pelo cada 10 segundos, y esa manía suya, ese gesto automático que hacía cuando quería gustar, era suficiente prueba para mí. Los seguí. No al principio. Los dejé entrar y sentarse, luego caminé despacio, con las manos en los bolsillos, pasé frente a la cafetería sin detenerme, y confirmé lo que ya sabía. Estaban ahí, frente a frente, con 2 copas de vino blanco servidas. No miré más. Me bastaba. No necesitaba fotos, ni grabaciones, ni un informe de detective. Ella no estaba almorzando con sus compañeras. Estaba con él. Y ese él ya no era solo un tipo con un BMW. Ese él era alguien que estaba dentro de nuestra casa, aunque yo no lo hubiese invitado. Volví a la furgoneta, encendí el motor y conduje. No sabía a dónde ir,
así que simplemente avancé. Al final terminé en la playa, sentado en un banco frente al mar, sin mirar realmente el agua. Pensaba en los últimos meses. En cómo todo había ido cambiando. En las duchas rápidas, en los fines de semana que quería pasar con amigas, en las ganas repentinas de hacer yoga o pilates a las que nunca se había apuntado. Me dolía. No por lo obvio, sino por la forma en que lo estaba haciendo. Podía haber dicho la verdad. Podía haber dicho que no me quería. Que estaba con otro. Que se había cansado. Pero prefirió tratarme como un imbécil, como si yo no supiera reconocer cuando mi mujer ya no me pertenecía. Regresé a casa antes que ella. No había mensajes suyos. No una sola llamada. A las 6 de la tarde, entró por la puerta con la cara relajada. Ni rastro de culpa. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó qué quería cenar y se fue al baño a cambiarse. Nada en su voz indicaba remordimiento. Ni una grieta. Era perfecta en la mentira. Esa noche, después de cenar, me senté en el sofá con ella y le hice una pregunta simple, sin rodeos. ¿Quién es el del BMW? Ella se quedó quieta. No actuó sorprendida. No fingió no saber de qué hablaba. Solo me miró y tardó en responder. No sé si esperaba que me retractara o si intentaba calcular cuánto sabía. Un amigo, dijo finalmente. ¿Por qué? ¿Un amigo con el que te ríes tanto que se te olvida avisarme que no vas a comer con tus compañeras? Me miró. Respiró hondo. Y se encogió de hombros. No tengo que avisarte de todo. Esa frase me hizo hervir por dentro. Me levanté sin decir nada, fui a la habitación, saqué una maleta pequeña del armario, metí 4 cosas al azar y me fui a casa de mi hermano. No me preguntó nada. Solo me miró, me ofreció una cerveza y me dijo que podía dormir en el sofá. No pude pegar ojo en toda la noche. Al día siguiente, Laura me escribió. No pidió perdón. No explicó nada. Me dijo que estaba confundida, que no sabía cómo habíamos llegado a este punto. Me pidió que volviéramos a hablar, que no tomara decisiones apresuradas. Respondí con un simple hablamos luego. No porque tuviera intención de hablar, sino porque necesitaba espacio para pensar con claridad. Ese domingo fui al gimnasio por la mañana. Luego salí a caminar. Pensé en todo. En nuestros años juntos. En las vacaciones. En los planes de tener hijos que fuimos postergando. En las cosas pequeñas. Pensé en la vez que me esperó bajo la lluvia porque me olvidé las llaves. En cómo me sonreía cuando llegaba tarde y ella ya estaba en pijama. Y me pregunté si alguna vez esas cosas fueron reales o si solo fueron etapas previas a lo inevitable. El domingo por la noche volví a casa. No por ella, sino porque era mi casa. La encontré sentada en la cocina, esperándome, con una cara completamente distinta a la que tenía la noche anterior. Ahí supe que venía lo peor. Lo que tenía que decirme no era una explicación. Era una confesión. Y estaba listo para escucharla. Entré a la cocina y cerré la puerta sin apuro. Laura estaba sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirándome como si esperara algo de mí, quizás que yo empezara la conversación, quizás que la insultara, quizás que me largara otra vez. No hice ninguna de las 3 cosas. Saqué una silla, me senté frente a ella y la miré sin decir una palabra. Ella bajó la vista por unos segundos, luego respiró profundamente y empezó a hablar como si llevara todo el día ensayándolo. Dijo que no había querido que esto pasara, que no había planeado nada, que simplemente ocurrió, y que se dio cuenta tarde de que la situación se le había ido de las manos. Le pregunté cómo se llamaba él. No respondió. Volví a preguntar. Esta vez me miró y soltó el nombre como si no tuviera importancia, Javier. No lo conocía,
pero daba igual. Lo único que importaba era que ese tipo había estado ocupando un lugar que me pertenecía, que había estado conmigo en la cama que yo compré, que se había reído con ella en el coche mientras yo pensaba que todavía teníamos una oportunidad. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Me dijo que apenas unas semanas, pero su cara decía otra cosa. Le dije que no tenía sentido mentirme a estas alturas. Me miró a los ojos y dijo que empezó hace 3 meses, que lo conoció en un taller de formación del trabajo y que al principio solo hablaban, que se llevaban bien, que reían, que ella se sentía vista, escuchada. Cuando dijo eso, me sentía vista, me dieron ganas de levantarme e irme de nuevo. Le pregunté si se había acostado con él. Dudó. Miró la mesa. Luego asintió. No dijo cuántas veces, pero no me hacía falta. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Ya no importaban las razones, los detalles, las circunstancias. El daño estaba hecho. Le pregunté si pensaba dejarlo. Ella respondió que no sabía. Le pregunté si quería seguir conmigo. Me dijo que tampoco lo sabía. Esa fue la peor parte, más que el engaño, más que imaginarla con otro, más que verla llegar en ese coche, que no supiera si todavía quería estar conmigo. Le dije que yo no era una segunda opción, que no pensaba quedarme esperando a que se le pasara la confusión. Entonces ella se levantó de golpe y empezó a llorar, diciendo que no era tan fácil, que ella también estaba rota, que había pasado meses sintiéndose sola y que yo había estado ausente incluso cuando estaba presente. Le dije que no me viniera ahora con esa basura de excusas baratas, que si estaba tan mal, podía haber hablado, podía haber dicho algo, podía haber sido honesta antes de abrirse de piernas para otro. Ahí se enfadó. Dijo que no era justo que yo la tratara así, que ella no era una cualquiera, que no lo hizo por sexo. Yo le dije que eso era aún peor, que si lo hizo por emoción, por conexión, por cariño, entonces era doblemente traicionera, porque no solo me falló físicamente, sino que eligió compartir algo íntimo con alguien más mientras en mi cara fingía normalidad. Me dijo que no me comprendía, que yo había dejado de mostrar afecto, que parecía que yo ya no la deseaba. Me reí. Le pregunté si eso justificaba el engaño, si porque yo no la abrazaba cada noche tenía derecho a meterse con un imbécil que seguro le decía lo que quería oír. Ella gritó que no podía más con esta conversación, que necesitaba pensar, que no sabía qué hacer. Le dije que ya había pensado suficiente, que ahora me tocaba a mí decidir. Me levanté, agarré el vaso de agua que tenía al lado, lo vacié de un trago, y la miré por última vez esa noche. Le dije que había cometido un error y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco pensaba perdonarla. Que me respetaba demasiado como para competir con un amante. Que no pensaba dormir en esa casa mientras ella siguiera sin decidir si quería estar conmigo o seguir con el otro. Le dije que al día siguiente iba a hablar con un abogado. Ella no dijo nada. Se quedó ahí, parada en medio de la cocina, con los ojos hinchados y los brazos colgando. No intentó detenerme. No me pidió que me quedara. No dijo que me amaba. Solo me vio salir por la puerta con la cara de alguien que ya sabía que había perdido todo, pero no podía reconocerlo todavía. Esa noche dormí en el coche. No porque no tuviera dónde ir, sino porque no quería hablar con nadie. No quería que mi hermano hiciera preguntas, ni que mi madre llamara justo en medio del caos, ni que ningún amigo se atreviera a darme consejos. Solo quería estar solo. La rabia se me estaba acumulando en el pecho, pero todavía no era odio. Era una mezcla de decepción, de orgullo herido, de incredulidad. Me costaba entender cómo había pasado de preparar una cena sorpresa a planear una separación en menos de una semana. Cuando amaneció, el coche estaba helado y yo no había pegado ojo. Miré el móvil. Tenía 3 mensajes de ella.
Ninguno pedía perdón. Todos eran preguntas. ¿Dónde estás? Podemos hablar, no me dejes así. No contesté. Solo conduje hasta la oficina. Abrí el ordenador, busqué el contacto del abogado que usó mi compañero cuando se divorció y pedí cita para ese mismo lunes. Ya no había vuelta atrás. No con ella. No después de mirarme a los ojos y no saber si aún me quería. Y mucho menos después de acostarse con otro mientras yo dormía a su lado. La cita con el abogado fue directa. No me anduve con rodeos, le conté lo básico, sin adornos, y le dejé claro que no quería reconciliación, que no había espacio para terapia de pareja ni para cerrar heridas, que lo que necesitaba era una estrategia para salir de ese matrimonio con la menor cantidad de pérdidas posibles y con la máxima dignidad. El abogado, un tipo seco pero eficiente, me explicó que si no había hijos de por medio, y si lograba pruebas claras del adulterio, podría empujar el divorcio por vía rápida y, en el mejor de los casos, evitar pagar pensión compensatoria. Le dije que pruebas no faltaban, pero que si necesitaba más, podía conseguirlas. Ese mismo día volví a casa sin avisar. Ella no estaba, pero el coche sí. Me senté en la mesa del salón y escribí una nota que decía, si vas a seguir viéndolo, al menos ten la decencia de hacerlo fuera de esta casa. Ya está todo en manos de un abogado. Luego me fui al trastero, agarré la caja de herramientas y empecé a desmontar todo lo que era mío, ordenador, televisor del dormitorio, equipo de sonido, hasta el microondas, porque yo lo había comprado antes de casarnos. Llené el maletero y me fui a casa de mi hermano, donde me instalé con todo el cinismo del mundo como si fuera una mudanza planeada. No pensaba irme yo, pero tampoco iba a dejarle la comodidad de seguir viviendo como si nada. Si ella quería rehacer su vida, que al menos sintiera lo incómodo que era hacerlo rodeada de huecos donde antes había cosas que le pertenecían a su esposo. Lo siguiente fue buscar a Javier. No para hablar con él, no para hacerme el tipo civilizado que busca explicaciones o disculpas, sino para mirarle la cara una sola vez. No fue difícil. Revisé el perfil de LinkedIn de Laura, encontré el nombre completo del tipo, lo busqué en redes, vi dónde trabajaba, y fui hasta su oficina un miércoles a las 6 de la tarde. No entré. Me quedé en el coche, esperé, y lo vi salir, solo, con su mochila al hombro, como si fuera un tipo más, como si no hubiera destruido nada. Me aprendí su matrícula, su ruta de regreso, el número de su portal. Y ese fue el principio. Durante 3 días le seguí sin que se diera cuenta. No para atacarlo, no para hacer algo ilegal, sino para observar su rutina. Supe a qué hora salía, cuando iba al gimnasio, cuando se juntaba con amigos, cuando salía solo. El viernes por la noche, fue a un bar con 2 amigos. Me senté en una mesa al fondo, lo observé, me aprendí su forma de moverse, su forma de reírse. Y ahí entendí algo, no era especial. No era carismático, ni guapo, ni inteligente. Era uno más. Uno más con el que Laura había decidido romper 12 años de matrimonio. Eso me dio rabia, pero también me dio claridad. A la semana siguiente, empecé a preparar el golpe. Hablé con el abogado, le entregué capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que había recuperado de una copia de seguridad que ella nunca protegió con contraseña, donde se referían a mí con sarcasmo, donde hacían planes para pasar fines de semana juntos mientras yo trabajaba. Imprimí todo. Lo entregué en una carpeta perfectamente ordenada, con fechas y horas. También incluí copias de movimientos de su tarjeta que coincidían con hoteles donde yo nunca había estado. El abogado me dijo que era más que suficiente. Pero eso no era todo. Me tomé el trabajo de escribir una carta, a mano, dirigida a los padres de Laura, contándoles todo. Sin dramatismo, sin insultos, solo con datos.
Con una descripción clara de lo que había hecho su hija y cómo había ocultado todo con una frialdad que merecía ser conocida por quienes siempre me habían tratado como un hijo más. Metí la carta en un sobre, la envié por correo certificado y borré sus números de mi agenda. No quería saber si me respondían. Solo quería que lo supieran. El último paso fue el trabajo. Sabía que ella aspiraba a un ascenso importante y que el tipo con el que se acostaba estaba en otra área, pero que ambos compartían reuniones y proyectos. Así que hice una copia más de las pruebas, redacté un resumen sin nombres, como si viniera de una fuente anónima, y lo envié al buzón de denuncias internas de la empresa, junto con una nota que decía: puede que esto no infrinja ninguna política, pero sin duda afecta al ambiente profesional. No supe qué pasó después, pero en menos de una semana Laura me escribió diciendo que necesitábamos hablar. No respondí. Era su turno de sentarse sola en una cocina vacía, esperando una respuesta que no iba a llegar. Lo último que hice fue cerrar la cuenta bancaria conjunta. Transferí mi parte a una nueva cuenta, dejé la suya intacta. No toqué sus cosas, no vacié la casa, no hice ninguna locura. Solo desaparecí de su rutina. Un día, Laura tuvo un marido. Al otro día, tenía una lista de ausencias. Y eso era todo lo que necesitaba. Porque a veces, la mejor venganza no es gritar, ni pelear, ni destruir. A veces, la mejor venganza es irte sabiendo que todo lo que viene después no tiene vuelta atrás. Después de 2 semanas sin verla, sin responderle mensajes, sin levantar el teléfono cuando llamaba, decidí enfrentarla por última vez. No porque me hiciera falta escuchar nada nuevo, sino porque necesitaba dejarle claro que ya no iba a formar parte de mi vida. Le escribí una sola frase: mañana a las 8, donde siempre. Me contestó en menos de 1 minuto con un allí estaré, y no hubo más. Nos vimos en el bar donde solíamos ir los viernes antes de que todo se fuera a la mierda. Ella llegó antes, ya sentada en nuestra mesa de siempre, con la misma expresión nerviosa que tenía cuando discutíamos por tonterías, pero esta vez no eran tonterías. Llevaba el mismo abrigo gris que solía usar para trabajar, el pelo recogido, cara de cansancio, y la mirada que evitaba la mía. Me senté, pedí un café, y no saludé. Ella fue la primera en hablar, y me soltó que no esperaba que todo terminara así, que no había querido hacerme daño, que no pensaba que yo reaccionaría de esa manera. Le pregunté si esperaba que reaccionara con flores. Me dijo que no, pero que me había dolido más de lo que ella imaginaba. Le respondí que claro que dolía, pero que doler no era lo mismo que romperse. Le dije que yo no me había roto, que no iba a arrastrarme, que no iba a ser ese tipo de hombre. Ella me miró como si estuviera viendo a otro. Me preguntó si todavía sentía algo. Le dije que sí, que lo que sentía era decepción, que me costaba creer que alguien que conocía tan bien hubiera sido capaz de mirarme a la cara todos esos días mientras se acostaba con otro. Ella bajó la vista, dijo que no estaba bien, que no sabía por qué lo había hecho, que no era algo que pudiera explicar con una sola frase. Le respondí que no necesitaba que me lo explicara, que lo que necesitaba era que se hiciera responsable de lo que había hecho, que dejara de hacerse la víctima, que aceptara que todo esto lo había elegido ella. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que había pensado mucho en nosotros, que se dio cuenta de que había estado buscando en otro sitio lo que no encontraba conmigo, que necesitaba sentirse viva, deseada, especial. Le dije que si eso era lo que necesitaba, entonces estaba en su derecho, pero que lo mínimo era haberme dicho que ya no le servía como pareja, que ya no quería estar conmigo. Le pregunté por qué no lo hizo. Me respondió que tenía miedo, que no quería perder todo lo que habíamos construido. Me reí. Le dije que lo que habíamos construido ya no existía, que lo destruyó en cuanto cruzó la línea. Ella se quedó mirando el café, sin tocarlo, y dijo que había sido cobarde. Le pregunté si seguía viéndolo.
Al principio no dijo nada, pero luego afirmó con un gesto leve. No me sorprendió. Me lo esperaba. Le pregunté si pensaba construir algo con él. Dijo que no sabía. Le dije que era mejor que lo supiera pronto, porque en cuestión de semanas íbamos a estar oficialmente divorciados, y que no pensaba pasar ni un solo día más en esa ambigüedad suya. Me miró, un poco confundida, como si no hubiera entendido del todo el nivel de mi decisión. Le dije que no estaba allí para negociar nada, que no quería intentarlo, que no iba a volver, que ya lo tenía claro desde hacía días. Ella empezó a llorar, y por primera vez no sentí compasión, ni culpa, ni lástima. Solo la necesidad de cerrar ese capítulo. Me preguntó si de verdad no quedaba nada entre nosotros. Le dije que tal vez quedaba respeto, o al menos el intento de mantenerlo. Le dije que no la odiaba, que no iba a hablar mal de ella con nadie, que no iba a destruir su imagen frente a sus padres, que no iba a gritar su nombre en la calle, pero que tampoco iba a perdonar algo que estaba más allá de cualquier reparación. Ella me agradeció eso, y me dijo que no sabía si merecía tanta tranquilidad. Le dije que no era por ella, que era por mí, porque yo tenía que seguir con mi vida sin cargar con su culpa. Cuando me levanté para irme, me preguntó si creía que algún día podríamos hablar de nuevo. Le dije que no lo sabía, que tal vez sí, tal vez no, pero que por ahora lo mejor era asumir que no. Le dejé sobre la mesa un sobre con una copia del acuerdo de divorcio que el abogado había preparado. Le dije que lo revisara y que si estaba de acuerdo, firmara. Ella lo tomó con cuidado, como si le quemara en las manos, y me dijo que lo leería esa misma noche. Le deseé suerte, me puse el abrigo y salí del bar sin mirar atrás. Caminé despacio por la calle vacía, con la sensación de haber hecho lo correcto, aunque no me sintiera mejor. No tenía ganas de festejar, ni de sentirme libre, ni de empezar una nueva etapa. Lo único que tenía claro era que ya no había marcha atrás, y eso, en ese momento, era suficiente. No necesitaba más. 2 semanas después de aquella última conversación, firmamos los papeles. No hubo ceremonia, ni palabras extra, ni abrazos, ni lágrimas. Solo 2 firmas en una oficina silenciosa con olor a impresora vieja y muebles de madera barata. Cada uno trajo su copia, se leyó el documento sin siquiera levantar la vista, se firmó con la misma rutina que uno firma la recepción de un paquete, y se terminó. Nos fuimos por separado. Ella bajó las escaleras antes que yo. No esperó. Yo salí después, sin prisa, sin mirar si había cogido un taxi o si alguien la esperaba. Fue uno de los momentos más irreales de mi vida. No porque me sintiera liberado, ni porque me doliera más que antes, sino porque por fin se había acabado. No quedaba nada más que hablar, discutir o explicar. Todo ya estaba claro, todo se había dicho, todo se había hecho. La primera noche como hombre oficialmente soltero no la pasé celebrando, ni salí a beber, ni llamé a amigos. Me quedé en el piso de mi hermano, con la televisión encendida, pero sin prestar atención a lo que salía. Revisé cuentas, organicé papeles, respondí correos del trabajo. Mi vida siguió, porque tenía que seguir. No iba a quedarme detenido en el mismo punto solo porque alguien decidió que mi valor como persona podía medirse por la intensidad de sus impulsos. Poco a poco, todo fue tomando su lugar. Me alquilé un piso pequeño en el barrio de Campanar, nada lujoso, pero cómodo. Me llevé solo lo necesario, sin recuerdos compartidos, sin fotos antiguas, sin objetos que tuvieran historia. Empecé a salir a correr, no por salud ni por distracción, sino porque necesitaba ocupar el tiempo con algo que no me obligara a pensar. También empecé a cocinar solo, a ordenar a mi manera, a redescubrir el silencio sin que doliera. Lo que antes era una ausencia incómoda, se convirtió en espacio propio. Con el tiempo, entendí que el problema nunca fue el otro tipo, ni siquiera la traición.
El verdadero golpe fue darme cuenta de que estuve años ignorando señales por comodidad, por miedo, por costumbre. Quise pensar que éramos felices cuando en realidad éramos dos personas viviendo en automático. Laura me escribió una sola vez después del divorcio. Fue un mensaje corto, casi seco. Decía, firmé todo, ya está enviado al abogado. Espero que estés bien. No respondí. No porque sintiera rabia, sino porque entendí que ya no había ningún vínculo entre nosotros. No había amistad, no había respeto, no había base para construir nada. Era una ex más, una historia cerrada, una etapa terminada. Y lo mejor era dejarlo así. Con el tiempo, la rabia se fue apagando. No porque perdonara, sino porque no podía vivir con esa energía permanente. El odio desgasta, te consume, te hace pensar en alguien que ya no piensa en ti. Así que un día, sin planearlo, dejé de recordarla cada mañana. Dejó de aparecer en mis pensamientos mientras cocinaba, mientras escuchaba música, mientras caminaba solo. Desapareció de la rutina. Solo quedó como un nombre más en un capítulo viejo. En cuanto a Javier, nunca volví a saber de él. No sé si siguen juntos, si se alejaron, si lo dejó, si él la dejó a ella. No me interesa. No es alguien que forme parte de mi vida. Lo único que lamento, si es que hay algo que lamentar, es haber compartido tantos años con alguien que no supo valorarlo cuando más importaba. Pero incluso eso tiene su lado práctico. Ahora sé lo que no quiero. No quiero vivir con alguien que no sabe hablar. No quiero compartir techo con una persona que guarda secretos. No quiero una relación basada en la costumbre. Y, sobre todo, no quiero ser ese tipo que se entera tarde de que ha estado solo durante años. No soy mejor por haber tomado estas decisiones. No soy más fuerte ni más sabio. Solo soy alguien que no quiso quedarse atrapado en una mentira. Alguien que prefirió empezar de nuevo a seguir arrastrando una historia que ya no daba para más. Sé que habrá gente que piense que fui muy duro, o que debí darle otra oportunidad. También habrá quienes me feliciten por haber actuado con frialdad. Pero al final, nadie más vive tu historia, y nadie más carga con tus noches en silencio. Solo uno sabe lo que le duele, y solo uno puede decidir cuando ya es suficiente. Hoy, a un mes exacto del día en que firmamos el divorcio, me desperté sin recordar la fecha. Me di cuenta al revisar el calendario del móvil. Sonreí un poco. No por felicidad, sino por la calma. Porque por fin todo se asentó. Ya no hay sobresaltos, ya no hay llamadas sospechosas, ya no hay esperas vacías. Estoy solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy bien solo. No me falta nadie. No me debo a nadie. Y eso, al menos para mí, ya es mucho.